Nuestro primer invitado esta noche en Cuarto Poder es el experto en temas internacionales, Farid Kahat. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Mucho trabajo habrá tenido usted en este contexto tan movido en la región. Soy un ave de mal agüero. Cuando al mundo le va mal, yo tengo más trabajo. Bueno, empecemos con lo de Bolivia. Usted escribe la dudosa nueva reelección de Evo Morales, un artículo en el que analiza este fenómeno. ¿Qué es lo que puede venir? A ver, el propio Evo Morales, por suerte, ha dejado abierta la puerta a una solución, y es una auditoría independiente, básicamente encabezada por la Misión de Observación Electoral de la OEA, del recuento de votos. Ahora, también hay que decir que si esa auditoría arroja como resultado que Morales obtuvo el triunfo con una ventaja de más de 10 puntos, no habiendo obtenido mitad más uno de los votos, estaría habilitado para un cuarto periodo. El tema, sin embargo, es que incluso si fuera cierto que no hubo fraude en favor de Evo Morales, posibilidad que admito, las irregularidades han sido demasiadas hasta llegar el momento de la elección como para que esto pase desapercibido. Explíquele a nuestros televidentes por qué es ya en sí la candidatura irregular. Ya, primero, ni siquiera debiera ser presidente en este momento, porque la propia Constitución que hizo aprobar el partido de Morales, que tenía mayoría en la Asamblea Constituyente, permitía solo 2 periodos consecutivos de ejercicio de la presidencia. Morales tuvo su versión de la interpretación auténtica, lo mismo que hizo Fujimori el año 2000. Sí, la Constitución solo permite 2 periodos, pero este sería el segundo periodo bajo la nueva Constitución. No cuenta el periodo inicial. Exactamente lo mismo. Lo mismo que pasó en el momento que Fujimori quería ir a la segunda reelección. Claro, luego intentó ser candidato por 4ª vez y dijo, bueno, cambiemos la Constitución a través de un referendo popular. Y el referendo le dijo que no, porque claro, la ventaja que tiene la oposición en un referendo es que se polariza la situación. Y la oposición es lo único que tenía que ponerse de acuerdo era en decirle no a la candidatura de Evo Morales. Y entonces Evo Morales recurre a una interpretación que ampara el Tribunal Constitucional Plurinacional de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, según la cual poner límite al número de veces que puede ser elegido alguien a un cargo de elección popular vulnera sus derechos políticos. Esa es la clave. Esa es la clave. Bueno, si eso fuera cierto, Vizcarra podría ser candidato el 2021 y luego el 2026, luego el 2031. No habría límite alguno. Todos los países que tienen límites a la reelección y suscriben la Convención Interamericana la estarían violando. La otra cuestión es que no hay un tribunal electoral independiente. El Tribunal Supremo Electoral tiene mayoría oficialista y la propia Misión de Observación Electoral de la OEA constata que se utilizaron recursos públicos con fines proselitistas. En ese contexto, que además, igual que ocurrió con Fujimori en el 2000 y en mayor magnitud incluso, desaparezca el conteo oficial de votos por un cierto número de horas y cuando reaparece el resultado sea distinto. Pero eso es sumamente sospechoso. Es sumamente sospechoso, efectivamente, por eso es que hay sospecha de fraude. Hay además algunos estudios, un estudio de un grupo de estudiantes de ingeniería que sugieren que habría habido irregularidades en el conteo. Entonces, en ese contexto, declararlo ganador sin una auditoría independiente del conteo de votos solo va a generar frustración y probablemente protestas violentas, al menos por un tiempo. Es como el emblema de la izquierda en Latinoamérica, el proyecto de Evo Morales, porque ha tenido, al margen de todas estas observaciones que usted hace respecto de la legitimidad de su presidencia, buenos resultados en Bolivia. Sí. Bueno, y también en Uruguay, pero yo ahí distinguiría en todo caso la izquierda más orientada a la socialdemocracia y la izquierda, digamos, bolivariana, para ponerlo en sus propios términos. Digamos, el socialismo chileno, Bachelet era militante o es militante del Partido Socialista, la propia Cristina Fernández, no ella, pero su candidato, y probablemente ahora también en Uruguay, cuando pierden elecciones, simplemente abandonan el cargo y felicitan al ganador. En los países bolivarianos eso no tiende a ocurrir, ¿no? Digamos,
ha habido tendencia más bien a eternizarse en el cargo, salvo por Rafael Correa, pero Correa a su vez les da una lección amarga de lo que puede pasar si dejan el cargo, porque Correa creyó haber dejado un aliado en el cargo que ganó por voto popular bajo su patrocinio y una vez en el gobierno ha empezado a perseguirlo judicialmente. Pero le ha devuelto el golpe ahora, ¿no? Porque él, digamos, ha estado de cierta manera detrás de los levantamientos también. Obviamente Correa y sus seguidores deben haber estado en las movilizaciones, pero digamos, quien encabeza las movilizaciones es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, que era rival político de Correa. O sea, hay un malestar genuino, igual que en Chile. En el caso ecuatoriano es incluso más fácil determinar la causa por un paquete de medidas de austeridad que sobre todo tiene como elemento fundamental la eliminación del subsidio de los combustibles. Pero ahí estaba, digamos, un poco más claro de hacia dónde tenían que ir las reformas, qué cosas se tenía que hacer, con quién dialogar. En Chile ha sido un estallido social que no tiene forma, que simplemente se desborda. Sí, a ver, en el caso ecuatoriano, efectivamente, revertir algunas de las medidas de austeridad y en particular el subsidio de los combustibles era la demanda fundamental de quienes se movilizaban. Y quienes se movilizaban estaban representados, mal que bien, por la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas y por algunos gremios sindicales. En Chile, habiendo algún nivel de organización, esto ha sido una convocatoria que originalmente parece haber tenido su base en redes sociales y cada grupo traía consigo sus demandas. Las demandas eran variopintas, desde eliminar el alza del pasaje en metro hasta la renuncia de Piñera, y no queda claro con quién habría que dialogar para negociar una salida. Piñera intenta dialogar primero con los partidos y 3 partidos de oposición le dicen que no van a acudir a su llamado a dialogar porque no se convocó simultáneamente a movimientos sociales a ese diálogo. Entonces, efectivamente, lo de Chile es más complejo que lo de Ecuador. ¿Puede caer Sebastián Piñera? ¿Tendría que vislumbrarse la posibilidad de que tenga que dejar la presidencia como piden, digamos, los manifestantes en Chile? Si alguien hubiera preguntado algo así antes de las manifestaciones, yo hubiera dicho categóricamente no. Pero estamos en terreno desconocido en Chile, porque nadie previó que manifestaciones como estas podían ocurrir, por ende también es difícil prever sus consecuencias. En todo caso, Piñera, después de una reacción inicial francamente errónea, equivocada, ha dado pasos en lo que creo es la dirección correcta. La pregunta es si es demasiado poco y demasiado tarde, sobre todo cuando su aprobación ha caído al 14%, es la menor aprobación de un presidente en democracia en Chile. En todo caso está por verse, las movilizaciones continúan y yo ya no me atrevería a hacer un pronóstico. En principio creo que no, pero no me atrevería a asegurarlo. ¿Cómo puede pasar un país que era considerado el ejemplo a seguir, el paradigma de este modelo económico que había tenido tanto éxito? Porque uno ve las cifras, efectivamente, Chile tiene una situación económica envidiable en la región. ¿Por qué hay tanto descontento? ¿Por qué no ha tenido impacto este desarrollo en la gran cantidad de chilenos? Claro, más que lo que podría ser el caso en mayor medida de Ecuador, más que descontento entre los pobres, probablemente que además son una pequeña minoría en Chile, incluso hay distintas maneras de medir la pobreza. La pobreza monetaria ubica el nivel en 8%. Si hablamos de conceptos, digamos, como necesidades básicas insatisfechas, el número puede crecer, pero en ningún caso estamos hablando de más del 20%. Entonces los pobres son minoría. Esto es una movilización fundamentalmente de clases medias. Digamos, se ha movilizado más gente en las calles que el número de pobres o una cantidad similar. Se habla de una movilización de 1.200.000 en Santiago. Eso está muy cerca del total de pobres que debe haber en Chile. Por eso, el grueso de la población en Chile parece estar desatendida por el modelo. Es un tema de expectativas de estratos medios que una vez que salen de la pobreza tenían expectativas de ascenso social
Y no solo no se han cumplido en la mayoría de casos esas expectativas, sino que hay una movilidad social descendente que es más fuerte que la ascendente. O sea, en otras palabras, mucha gente ha salido de la pobreza, pero la mitad de la población sigue ganando $570 o menos. O sea, han salido de la pobreza, pero ganan alrededor de $2.000 soles, perdón. O sea, y los servicios públicos son de mala calidad, o cuando son privados son de alto costo, medido por poder adquisitivo, ¿no? Por ejemplo, el metro no es el metro más caro del mundo, pero es uno de los metros más caros del mundo si uno tiene en cuenta el nivel de ingresos. Entonces, es esta cuestión de que había expectativa de que eventualmente el crecimiento iba a llegar a todos, y ha llegado en alguna medida, porque obviamente el número de pobres ha caído, pero un buen número de la población, una buena proporción, ha quedado atrapado entre la pobreza y la clase media, sin mayores perspectivas de mejora y altamente endeudada para mantener un nivel de vida de clase media, por ejemplo, endeudada para pagar los estudios de los hijos. En el artículo que escribe usted me llamó la atención que cita un artículo que había escrito en junio del 2018 cuando parecía que venía una ola de derechas populares en Latinoamérica. Para usted no hay ola de derecha ni de izquierda. ¿Por qué? A ver, primera cuestión. ¿Cómo se autoperciben los ciudadanos de los países latinoamericanos? Tenemos encuestas como el Latinobarómetro, que se hace en unos 19 países de la región desde la década del 90. Y se les pregunta a los encuestados cómo se perciben ellos en un espectro de 0 a 10, donde, si mal no recuerdo, 0 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha, o viceversa. Siempre la mayoría de los ciudadanos encuestados se ubican alrededor del centro en todos los países. Si mal no recuerdo, no hay un solo país donde haya habido una mayoría clara de izquierda o de derecha. Porque ahora, al opuesto de la situación del panorama que usted describe el 2018, estamos ante lo que parece ser el otro caso, ¿no? Que viene una ola que incluso ha sido descrita como una brisa bolivariana por algunos. No, pero por ejemplo podría perder la izquierda en Uruguay. También ha habido, eso ha pasado desapercibido, porque Uruguay no hay ni crisis económica ni movilizaciones. Tenemos que revisar también los resultados, hay mucho por revisar con usted, se pero agotando el tiempo, pero Argentina, por ejemplo, ya tenemos la confirmación de que Macri perdió. No, sí, ya es un hecho consumado. Vuelta. Es más, Macri lo ha invitado a desayunar. Sí, ya es un hecho consumado, con un margen mucho menor del que auguraban las encuestas, pero las encuestas tampoco vieron venir el triunfo de Fernández en primera vuelta. O sea, ahora ajustaron su metodología. Son imágenes en vivo las que tenemos precisamente y vemos cómo la presencia de Cristina Kirchner es siempre importante. ¿Qué tanto va a influir ella en este presidente? A ver, hay quienes dicen que Fernández sería un instrumento de Cristina. Yo no creo eso. Para empezar, recordemos el caso de Lenín Moreno. Muchos creían que Lenín Moreno iba a ser un instrumento de Rafael Correa y así se ha convertido en su más encarnizado enemigo. Fernández ya le dijo, bueno, Alberto habría que añadir porque los dos son Fernández. Alberto Fernández ya sirvió bajo gobiernos kirchneristas y ya le dijo no a Cristina cuando era presidenta de la República, no vicepresidenta como va a ser ahora. Entonces, Fernández ya ha demostrado que es un hombre, digamos, que toma sus propias decisiones. Además hay que tener en cuenta que él es el candidato de unidad del peronismo, él no es el candidato del ala izquierda del kirchnerismo, que efectivamente en este momento probablemente sea el grupo fundamental electoralmente. Cristina Fernández tenía alrededor de 1/3 de intención de votos si se hubiera presentado para presidente. Pero lo que voy es a que Fernández tiene la autonomía necesaria para tomar decisiones. Y además hay que tener en cuenta que los Kirchner toman el gobierno poco antes de que empezara el boom de las materias primas. Precios altos, $600 la tonelada de soja, cosa que no va a ocurrir ahora. Ahora más bien toman el gobierno en una situación bastante más complicada y eso restringe el margen de acción que podría tener ese gobierno. ¿Por qué, a pesar de los grandes escándalos de corrupción que han involucrado a ambos Kirchner, sigue todavía Argentina apostando por este proyecto? A ver, hay escándalos de corrupción que empiezan a asomar también del gobierno de Macri, pero nada en la dimensión de Cristina Fernández.
Probablemente un factor importante ahí sea el hecho de que ella tuvo la astucia de no ser candidata a la presidencia. Pero además creo que el electorado prefirió decidir con base en el desempeño económico. Está dando un discurso larguísimo ahorita. Estas son imágenes en vivo de Argentina y parece Bueno, ella alega que no le haya impactado todas estas denuncias tan graves de corrupción que pesan sobre ella, ¿no? Esa es la ventaja del discurso populista, o sea, el país está dividido entre el pueblo y una élite que conspira contra el pueblo y sus representantes. Ella alega que es víctima de una persecución política. Yo no creo eso, pero aparentemente un tercio de los argentinos que estaban dispuestos a votar por ella sí lo creen, y creo que el 20% o 15% adicional que votó por Fernández, primero probablemente crea que Fernández no es un instrumento, Alberto Fernández no es un instrumento de Cristina Fernández, pero en segundo lugar creen que el tema de la crisis económica es un factor más importante aún que los cargos contra ella. Tenemos un tuit de Vladimir Cerrón para un poco aterrizar lo de Argentina aquí en nuestro país, que queremos compartir con usted. La izquierda ha retornado el poder en Argentina. El fin del neoliberalismo en Latinoamérica está cerca. La pregunta que nos debemos hacer ahora es si una candidata importante en nuestro país, que es aliada de Vladimir Cerrón, a pesar de todo lo que le ha significado esto, todas las renuncias y todas las críticas, que es Verónica Mendoza. Debemos entender que el proyecto de Nuevo Perú es muy radical. A ver, aquello de lo que se critica a Cerrón más que su presunto radicalismo son temas como xenofobia, antisemitismo, no, pero a nivel ideológico, digamos, ¿no? Misoginia, en fin. Yo presumo que el cálculo electoral, aparte de que necesitaba un registro electoral que no tenía, el cálculo electoral de Verónica Mendoza ha sido: para el electorado popular al que queremos apelar, esos no van a ser temas fundamentales a la hora de votar. El problema, sin embargo, es que la izquierda había quedado en una posición inmejorable para presentarse como adalid de la lucha contra la corrupción al haber apoyado una medida sumamente popular como el cierre del Congreso, y ahora echa por la borda esas ventajas al aliarse con alguien condenado por corrupción. Yo vería el problema más por ahí. Si aliarse con Cerrón implica radicalizar la propuesta, yo creo que eso es parte del cálculo, que para un electorado descontento en zonas... Centro y sur, ¿no? Sí, probablemente eso no sea malo. Pero el tema vamos a ver qué tanto pesa el tema del hecho de que Cerrón sea condenado por corrupción en dos instancias. De repente no está mal el cálculo de Verónica Mendoza. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Esta noche ha sido Farid Cajat, ayudándonos a comprender todo esto que está sucediendo en nuestra región. Muchas gracias por haber estado aquí. Un placer de conversar siempre con usted. Ha sido entonces un especialista en temas internacionales por todo esto que está pasando en nuestra región. Hacemos una pausa y volvemos.